Vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás. Y es bueno que los que somos de Cristo, del Señor, por lo menos tenemos una Biblia, acompañemos la lectura y al escuchar el audio vamos a todos los pasajes que se citan para corroborar lo que estamos escuchando. Vamos a leer Jonás capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pasamos al versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Así comienza el capítulo 2. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Que nuestro Señor nos bendiga a todos con esta consideración que vamos a hacer de su palabra. Amables oyentes, iniciamos una nueva meditación en las Sagradas Escrituras. Cada vez que leo el libro de Jonás, el Espíritu Santo me regala nuevos pensamientos que me hacen tanto bien que quiero compartirlos con todos ustedes. Nuestro tema es el viaje de Jonás. Sabe, amigo, todos los seres humanos estamos embarcados en un viaje.
y es un viaje a la eternidad. En este viaje hay dos puertas por las que entramos, hay dos caminos por los que transitamos, hay dos clases de viajeros y hay dos destinos solamente. Y hay dos estados eternos al final del viaje. Lo lamentable es que algunos no saben que están de viaje a la eternidad. Otros no saben a dónde están yendo. Otros no saben por dónde están. Y la mayoría ignora que el viaje puede terminar hoy mismo para algunos de nosotros. Es por eso que tenemos que estar preparados para este viaje. Y la palabra de Dios lo dice de alguna manera bien clara, que nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Porque al final es el Creador y con Él, a Él tenemos que rendir cuentas. Hace más de 2 años habíamos hecho algunas consideraciones de el profeta Jonás. Pero como dije, cada vez que yo leo este libro, y esto le sucede a todo cristiano, el Espíritu Santo le da nueva visión, le muestra más profundidades hermosas con lecciones espirituales que no debemos desmerecer ni descartar jamás. Hoy vamos a ver un poco más, pero desde esa perspectiva, el viaje de Jonás, en el entendido que todos los seres humanos estamos en un viaje hacia la eternidad. Recomiendo a todos leer los capítulos 1 y 2 para la consideración que vamos a hacer hoy. La oración de Jonás, que es casi desde el versículo 3 del capítulo 2, verso 3 hasta el final, es una de las más notables oraciones que se registran en las Escrituras. A pesar de su desobediencia, a pesar de que Jonás es un desobediente, Jehová es su Dios. Porque dice en el verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. ¿Cuántos creyentes están en esta condición? Están desobedeciendo al Señor. Tal vez los atractivos temporales, materiales, tal vez el haber abandonado tu lugar, emigrado a otras regiones, a otros países en búsqueda de mejores días para la familia, ha hecho que te enfríes, que pierdas tu primer amor, que te alejes del Señor. Ahí donde estás, no te olvides que Jehová es tu Dios. Y ahí donde estás, invoca, porque estás en una condición de angustia. No eres feliz si se ha roto la comunión con tu Dios. Y vas a comprobar que el Señor es tu Dios y Él te va a oír. Así ocurrió con Jonás. Cuando se halla en circunstancias, como vemos aquí, extraordinariamente penosas, como resultado de su falta de sometimiento a la voluntad divina. Es entonces cuando Jonás, estando en el vientre del pez, en una situación extremadamente penosa, Jonás dio expresión a su fe y oró a Jehová. Su oración fue contestada y esto revela la paciencia, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios para con su vacilante siervo. Para empezar este viaje de Jonás,
Hay 4 cosas importantes que hacer resaltar. 4 cosas. Primero, el sentimiento, el sentir de Jonás. En el verso 3 hemos leído del capítulo 1, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese era el sentir, huir. No importa que había que pagar el pasaje. Es que toda desobediencia tiene un precio, amigo. Hermano, la desobediencia al Señor tarde o temprano pasa factura y tenemos que pagar a veces con lágrimas, a veces lamentando. El sentir de Jonás, en este caso, sin duda, estaba obrando, no, aparte de la desobediencia a Dios, estaba obrando bajo el dominio de un sentimiento patriótico. Él era muy patriota, muy judío. Tuvo muy poca voluntad para ir a una ciudad gentil, para ir a predicar a los paganos. No tenía voluntad. Me está recordando el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. En la visión que tuvo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En la azotea, cuando un lienzo sostenido de las 4 puntas bajó hasta él con animales de toda clase, cuadrúpedos, aves y peces. Y él le dijo, Pedro, mata y come. Dijo, no, esto no. Son cosas inmundas. Él tampoco tenía voluntad para los gentiles, para los que no eran judíos. Él era muy judío, el apóstol Pedro. No tenía voluntad, pero tuvo que aprender que la misericordia de Dios alcanzaba a los gentiles y que Dios estaba buscando un pueblo que se llama su iglesia, de entre judíos y gentiles, que entren por el nuevo nacimiento, por esa obra soberana y graciosa del Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo, que injerta en nosotros la naturaleza divina y nos hace hijos de Dios. Eso no lo entendía Pedro, y tuvo que entenderlo cuando golpearon la puerta y preguntaron por él. Y entonces dijo, con razón el lienzo y la orden, mata y come. Tenía sentimientos bien judíos, no tenía cabida para él el mundo gentil en su vida. En segundo lugar, tenemos la señal de Jonás. Dice en el capítulo 11, versículo 30 del Evangelio de Lucas, dice allá, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y el mismo Señor Jesús pronunció estas palabras en Mateo el capítulo 12, versículo 40. Allí leemos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jonás fue señal a los de Nínive y el Hijo del Hombre lo fue a su generación. En tercer lugar, tenemos la súplica de Jonás. El registro de esta súplica lo leemos en el capítulo 2, desde el verso 3 hasta el 9. Su oración, como dije, es notable. La primera parte de su oración es un reconocimiento de su triste situación. Y la segunda parte tenemos una confesión de su fe y una nota de alabanza a Dios. En cuarto lugar, tenemos la salvación de Jonás. Recordemos los puntos: el sentir de Jonás, la señal de Jonás, la súplica de Jonás
y ahora tenemos la salvación de Jonás. En el capítulo 2, versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Notemos el proceso que culminó con la liberación del profeta. Hay 4 cosas en este proceso. Primero, en el capítulo 1, verso 4, y 4 cosas que Dios hizo. Dios hizo levantar un gran viento. El barco peligra y Jonás es arrojado al mar. En el capítulo 1, versículo 15, dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Allí tenemos, en este proceso de la salvación de Jonás, Dios calmó la mar. Siglos después, el Hijo de Dios hizo algo similar. Dice en Marcos capítulo 4, el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dentro de la salvación de Jonás y este proceso para su liberación, tenemos el tercer pensamiento. En el capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Primero, Dios hizo levantar un gran viento. En segundo lugar, Dios calmó la mar. En tercer lugar, Dios preparó un gran pez. Fíjese, esto es curioso. El pez fue más dócil y obediente que el profeta. En cuarto lugar, en el capítulo 2, verso 10, dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios mandó al pez y libró a Jonás. Quiero terminar este pensamiento. El gobierno de Dios condujo al profeta al vientre del pez, pero la gracia de Dios condujo a Jonás sano y salvo a tierra. Qué lindo pensamiento, ¿no? El gobierno de Dios condujo al profeta hasta el vientre del pez, pero la gracia de Dios condujo a Jonás sano y salvo a tierra. Vamos a continuar acompañando a Jonás en este viaje.